Perfecto, está listo todo. Muy bien, muy bien. Ok, es María Luisa Mercado, encargada de marketing de la empresa Helios SRL. Nuestra empresa representa, distribuye y garantiza en Bolivia a Fluke Corporation, fabricante de equipos e instrumentos profesionales para la industria en general, así como software para medición y monitoreo de condición. Con el propósito de asegurar una solución completa a nuestros clientes, brindamos un servicio postventa que, además de la garantía y soporte técnico, incluye reparaciones en nuestro centro de servicio técnico autorizado, así como calibraciones en nuestro laboratorio de metrología. Además de Fluke, representamos otros fabricantes de equipos e instrumentos profesionales y soluciones de prueba y medición en las áreas de metrología, seguridad e higiene industrial, ensayos no destructivos, biomedicina, redes de comunicación, entre otras áreas. Nuestro ponente, Emilio Morales, gerente regional de ventas de Fluke Corporation para Latinoamérica. Los micrófonos están deshabilitados para un mejor desarrollo del seminario. Dudas y consultas pueden ser escritas en la sección de preguntas o chat. Al finalizar la presentación daremos lectura de las mismas para que puedan ser respondidas por nuestros panelistas. Agradecerles por su participación y le cedo la palabra a nuestro expositor Emilio Morales. Muchas gracias, María Luisa, por la introducción y muy buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes de este webinar. El título de nuestro webinar el día de hoy, de nuestro seminario, es Seminario de Mediciones Eléctricas Seguras en Plantas Industriales. Es un tema muy importante y conforme pasen las diapositivas, ustedes van a ver la importancia tan grande que tiene esto para todos los técnicos que hacen mediciones de variables, parámetros eléctricos en plantas industriales. Bien, iniciamos con nuestro primer slide que habla de las descargas de arco. Las descargas de arco son, como ustedes pueden ver en la fotografía, incidentes que ocurren en la industria. Hay estimados de la industria que nos dicen, estadísticas, que hay de 5 a 10 incidentes de descarga de arco todos los días en los Estados Unidos, todos los días laborables en los Estados Unidos. Y el 77% de las lesiones eléctricas registradas fueron debidas a incidentes de descargas de arco. Y cada año, más de 2,000 personas sufren quemaduras graves, severas, debidas a descargas de arco. Entonces, este es un tema sumamente importante, otra vez, que tiene que ver con la seguridad de las personas que trabajan haciendo mediciones eléctricas en plantas industriales. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son los riesgos de electrocutarse y riesgos de choque. Muchas veces bien, primero hagamos una definición de descarga eléctrica. Una descarga eléctrica es un contacto con cualquier fuente de electricidad que provoque una corriente suficiente a través de la piel, los músculos o el cabello. Una descarga puede ocasionar electrocución o la muerte. Y nosotros, cuando damos ese seminario en forma presencial, siempre hacemos una pregunta a la audiencia. ¿Cuántos amperios son necesarios para que una persona, para que una persona fallezca, digamos, al tener una descarga eléctrica? Y siempre preguntamos cuántos amperios y muchas personas dicen 2, 3, 4, 5, 10 amperios. En realidad no es así. Descargas tan bajas como 100 miliamperios o arriba de 70 miliamperios pueden ocasionar la muerte de una persona, dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, aquí tenemos varios niveles de corriente y podemos decir, por ejemplo, que desde 1 miliamper ya hay una percepción, ya hay una sensación de corriente, tan bajo como 1 miliamperios. 5 miliamperios ya se siente un choque, digamos, no tan doloroso, pero sí ya perturbante. De 6 a 16 miliamperios, una corriente que circula en una persona ya provoca dolor, choque doloroso, contracción muscular. Y de 17 a 99 miliamperios hay dolor extremo. Hay problemas respiratorios, contracciones musculares muy severas, ¿verdad? Y aquí lo importante es que digamos, alrededor de esas corrientes,
digamos, por ejemplo, si se toca un conductor, ¿verdad? Y al contraerse la mano, por ejemplo, lo que ocasiona es que en lugar de soltar, muchas veces se sujeta el cable o el alambre que está ocasionando el punto de contacto, cuando eso es posible. Y eso obviamente puede ocasionar la muerte, sin lugar a dudas. De 100 miliamperios a 2 amperios hay obviamente fibrilación ventricular, ¿verdad? Y obviamente el corazón tiene daño en el bombeo del corazón. Arriba de 2 amperios, prácticamente ya las quemadas son severas, daños orgánicos internos, y la muerte es muy, muy probable que ocurra. Otra vez, esto depende de las condiciones ambientales. Si hay mucha humedad en el ambiente, obviamente, si no hay una alfombrilla aislante, etcétera. Dependiendo de las condiciones, todo esto puede ocurrir. Bien, riesgos de una descarga de arco. Las descargas de arco son creadas por cortocircuitos. Los cortocircuitos pueden ser de fase a fase o fase a tierra, ¿verdad? Y entonces, aquí, como ustedes pueden ver en esta muy, muy buena fotografía, pueden ver cómo hay una descarga y cómo hay un arco. Ahí se está creando ya un arco, ¿no? Un cortocircuito. Y al ocurrir esto, el aire se ioniza, porque el aire es un dieléctrico. Pero cuando ocurren estas descargas de arco, es decir, cuando un transiente se está propagando en el sistema, digamos, y en ese momento, por ejemplo, se hace una medición, pueden ocasionarse estos arcos. Otra vez, son cortocircuitos de fase a fase o fase a tierra. Y al ionizarse el aire, se ocasiona una descarga de arco. Y esta descarga de arco está alimentada por toda la energía que está detrás del circuito eléctrico. Si hay una gran energía, ahí claramente se puede tener una descarga de arco, y estas descargas de arco son extremadamente peligrosas, ¿verdad? Se alimenta de cualquier materia que hay en la trayectoria y lo vaporiza. Y obviamente la duración de esta descarga de arco es una fracción de segundo, pero son extremadamente peligrosas. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver imágenes de los resultados de una descarga de arco, ¿no? Son básicamente explosiones, ¿no? Son plasmas ígneos que explotan, que hacen una explosión en el aire, ¿no? Vean ustedes aquí cómo esto que ustedes están viendo es el resultado, ¿verdad? De una descarga de arco en unos interruptores, ¿no? Entonces dice, los conductores evaporizados se desplazan rápidamente, creando peligros como calor intenso, ondas de choque termoacústicas, metal fundido, partículas metálicas, luz centellante, humo tóxico y obviamente contacto con componentes energizados. Esto, ustedes ven, es justamente lo ocasionado por una descarga de arco y sus consecuencias, ¿no? Bien, ¿qué causa típicamente estos incidentes? Bien, muchas veces se ocasionan estas descargas de arcos cuando un técnico está cambiando un interruptor termomagnético, ¿eh? Y estando el circuito energizado, o sea, insertar o remover un interruptor termomagnético en un circuito energizado, eso puede ocasionar una descarga de arco. Muchas veces, cuando hay algún alambrado suelto en un panel, un conductor suelto que crea un corto con otro conductor o con la tierra. Remover las cubiertas de un panel. Muchas veces, dependiendo del tipo de panel, algunas veces hay tornillos o pernos que sujetan la cubierta del gabinete. Al remover estos tornillos, quizás alguno puede caer y tocar cuando está descubierto un bus energizado, ¿no? Entonces, todas estas son obviamente incidentes o accidentes, pero son los que pueden ocasionar estos descargas de arco. También puede ser una herramienta de mano que cree un corto entre dos fases. Vamos a ver más tarde en un slide cómo hay herramientas que están completamente aisladas, que son las que deben utilizarse cuando se trabaja en paneles eléctricos, ¿no? Entonces, un electricista que corta un cable energizado y las pinzas pueden tocar otra fase o tierra. Utilizando puntas de prueba incorrecta. Esto lo vamos a ver también más adelante. La parte metálica de las puntas de prueba debe ser
lo menos expuesta posible. Se recomienda que sea, digamos, puntas de 4 milímetros, máximo 4 milímetros. Hay puntas de prueba que son de 20 milímetros, o sea, lo que le llaman 3/4 de pulgada, digamos, en las mediciones inglesas, ¿no? Entonces, cuando ustedes trabajen en haciendo mediciones de tensión, de calidad eléctrica, lo que sea, traten de utilizar puntas de prueba que la parte metálica sea solamente la punta, 3 milímetros, 4 milímetros máximo. También estos incidentes se pueden ocasionar por el mal uso de las herramientas de medición. Y eso lo vamos a ver justo en la diapositiva que sigue. Bien, aquí hay errores comunes, ¿verdad?, que algunas veces se cometen con las herramientas de medición. Vamos a hablar en este caso, por ejemplo, de un multímetro. Fíjense ustedes, un multímetro típico puede tener 3 o 4 entradas. Este multímetro que ustedes ven aquí tiene 4 entradas, 4 bornes. Tiene una entrada que se llama COM, que significa común. Es el común, es esta punta de prueba negra, color negro. Y esta siempre está puesta en el común. A la derecha del común, aquí en este borne que está a la derecha, es la entrada para medir tensión, capacitancia, temperatura, resistencia, etcétera. Resistencia, capacitancia, temperatura y sobre todo tensión de voltaje. ¿Por qué es así? ¿Por qué tenemos bornes o entradas separadas? Porque la impedancia de entrada entre el común y el borne de tensión es muy alta. Típicamente son 10 megaohmios o más. 10 megaohmios o más. En cambio, las entradas que están a la izquierda son entradas para medir corriente. Entonces, cuando se mide corriente en serie, la idea es que la impedancia de entrada del multímetro, la impedancia sea lo más baja posible. Ojalá y fuera 0. Pero es muy baja la impedancia, casi 0 ohmios. ¿Por qué? Porque si vamos a medir corriente, lo que queremos es no cargar al circuito y viceversa. ¿Por qué la impedancia para medir voltaje es muy alta? Por la misma razón, no queremos cargar el circuito. Es decir, cuando medimos corriente, no queremos que haya al medir corriente, no queremos que haya una caída en el circuito que está en serie, ¿no? A través del multímetro. En resumen, la impedancia de entrada en las entradas de corriente es muy baja, la impedancia de entrada en las entradas de voltaje es muy alta. Bien, muchas veces ocurre, porque aquí tenemos la perilla de selección de funciones. Por ejemplo, la perilla de selección de funciones en un multímetro, siempre la primera posición, siempre es medir tensión alterna. ¿Por qué? Porque la tensión alterna es el parámetro más medido de todos los parámetros eléctricos, es el parámetro que primero se mide. Obviamente hay otras mediciones más, corriente, capacitancia, resistencia, conductancia, temperatura, etcétera. Hay muchos otros parámetros que se miden. Obviamente, parámetros de calidad de energía eléctrica, ¿no? A veces estamos midiendo factor de potencia, estamos midiendo armónico, estamos midiendo flicker, estamos midiendo muchos otros parámetros. Pero la perilla siempre en un multímetro, siempre nos va a indicar medir tensión. Bien, cuando el técnico gira la perilla para medir tensión, fíjense ustedes que aquí en este caso, erróneamente, equivocadamente, por un accidente, el técnico que está haciendo la medición puso la punta de prueba en la entrada de corriente, no en la entrada de tensión. Al hacer esto, la impedancia de entrada aquí es casi 0. Si él va y quiere hacer una medición de tensión, lo que va a provocar es un corto. Es un cortocircuito, simplemente es un cortocircuito. Entonces, conectando un multímetro a una fuente de voltaje con el multímetro configurado para mediciones de corriente en línea, o sea, de corriente aquí debe ser en serie, para hacer mediciones de corriente en serie. Entonces, esto es un error que a veces ocurre. Cuando esto ocurre y el multímetro le avisa al técnico, le pone esta palabra aquí en la pantalla, lead. Lead quiere decir puntas de prueba en inglés. Leads es puntas de prueba. Entonces, le da un mensaje que las puntas de prueba están mal colocadas.
Muchos o algunos multímetros también le dan una imagen sonora, perdón, no una imagen, disculpen, les da un sonodo, o sea, un pitido, digamos, un zumbido sonoro intermitente que le dice pi, 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 estás cometiendo un error y es un error grave. O sea, si haces una medición de tensión, se va a generar un cortocircuito. Bien, entonces, esta es una manera de que algunas veces se pueden generar una descarga de arco al cometer este error. Este error puede ser posible. Otro error que se puede cometer es exactamente el contrario. Aquí el técnico giró la perilla de selección de funciones para medir, por ejemplo, resistencia o capacitancia o temperatura o cualquiera de esas mediciones. Vean, aquí lo tenemos. Aquí entonces va a medir resistencia y sin embargo está midiendo la caída de tensión en esta carga. Esta carga puede ser cualquier cosa, puede ser un motor, cualquier cosa, cualquier elemento, digamos, ¿no? Puede ser una bomba, puede ser un generador, puede ser prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, al querer medir tensión aquí y tener la perilla en la posición de resistencia, multímetros que no estén bien diseñados pueden sufrir daño. Entonces, midiendo ohmios o continuidad en un circuito energizado. La mayoría de los multímetros que son antiguos no pueden resistir el voltaje total en la función de ohmios o continuidad. Por ejemplo, un multímetro marca Fluke, ustedes pueden, mientras las puntas de prueba estén en estos dos bornes, ustedes pueden poner 1000 voltios aquí, a la entrada de este multímetro, 1000 voltios, y poner la perilla de selección en cualquier posición, y no le pasa nada. Simplemente resiste todo eso. Entonces, esta es una función de seguridad que tienen los multímetros de Fluke para evitar que se dañe internamente el instrumento. Entonces, estos dos errores algunas veces se pueden cometer. Aquí el daño sería para el multímetro, pero acá el daño puede ser más grave. Claro, al hacer esto, lo único que puede proteger al técnico es el fusible de alta energía que tienen adentro. Vamos a ver un slide muy completo de eso más adelante. Entonces, esos son errores que no se deben de cometer. Bien, entonces, vamos a hablar ahora de las guías de la industria. Hay una normativa en los Estados Unidos que se llama la NFPA 70E. Esta normativa cubre prácticas de trabajo seguras, mantenimiento de equipo de seguridad, requisitos de seguridad de equipo especial y requisitos de instalación relacionados con seguridad. Si ustedes van a Google o el buscador que ustedes, navegador que ustedes usen, buscador, y si ponen NFPA 70E, automáticamente les puede mostrar a ustedes esta normativa, la 70E, aquí ustedes la pueden ver claramente, ¿no? Y pueden leerla si gustan, ¿no? Vamos a ver partes o capítulos de esta normativa, porque es una normativa extremadamente importante, la NFPA 70E. Entonces, ¿qué nos establece esta normativa? Nos dice, conforme el ambiente y el tipo de trabajo es más peligroso, la necesidad de tener una mayor protección se incrementa, ¿verdad? Normativa de seguridad eléctrica en el trabajo. Bien, esto es EPP, eso es lo que vamos a hablar mucho en el webinar, es equipo de protección personal. Más adelante lo vamos a ver también las diferentes categorías de seguridad que existen, cuáles son, ¿verdad? Pero aquí lo importante de este slide es mencionar que dependiendo de la categoría de seguridad eléctrica en la que está trabajando un usuario, son estas 4 categorías. Tiene que tener el equipo de protección personal adecuado, como por ejemplo, ropa retardante al fuego, guantes aislantes, zapatos aislantes, la capucha aislante completa, ¿verdad? Capucha aislante completa, etcétera. Y aquí lo fundamental es esto. Entre más alto es el ambiente eléctrico, la clasificación de ambiente eléctrico, más resistente debe ser el equipo de protección personal para resistir un incidente de descarga de arco. Esto es crítico porque esto es absolutamente crítico que cuando se estén haciendo mediciones eléctricas en clasificaciones, en categorías
3 y 4, que son las más altas, se debe de tener siempre este tipo de vestimenta, ¿verdad? Y el número de capas, ya para categorías 3 o 4 pueden ser 2, 3 o más capas de esta vestimenta que ustedes están viendo aquí claramente, ¿no? Y aquí nos dice cuál es, digamos, la energía, la clasificación de arco mínima requerida por centímetro cuadrado, cuánto debe resistir dependiendo de la categoría de este producto, de la categoría de trabajo. Estos productos que ustedes ven aquí abajo son herramientas aisladas. También vamos a ver un poquito más adelante de ellas. Estas herramientas aisladas que Fluke tiene disponibles, ¿verdad?, están verificadas y ensayadas para resistir mínimo 1000 voltios. O sea, ustedes pueden tener, por ejemplo, usando estos desarmadores, pueden estar en contacto con 1000 voltios en un circuito energizado y están completamente protegidos. Aunque están especificadas para 1000 voltios, en realidad el aislante, los ensayos del aislante se hacen para tensiones mucho, mucho mayores, 5000, 10000 voltios, pero están mínimo garantizadas para 1000 voltios. Bien, aquí pueden ustedes ver lo que se llaman las distancias de trabajo seguras. Entre más cercano esté un técnico que hace mediciones al área de riesgo, ¿verdad?, al área de las mediciones mismas, mayor debe ser el equipo de protección que debe de vestir, de tener. Y aquí estos son, digamos, perímetros. Son perímetros que nos delimitan dónde son las áreas, perdón, las áreas de riesgo que se tienen al trabajar en paneles, en gabinetes eléctricos, ¿ah? Entonces, este perímetro que ustedes ven aquí punteado es el perímetro, es el umbral más allá del cual puede tener, digamos, un técnico, está entrando en un perímetro donde las descargas de arco pueden tener un impacto en su persona, ¿no? Y luego, aquí ya este es el espacio, digamos, limitado. Y por último, el área de las mediciones mismas es un área en la cual absolutamente tiene que tener el máximo equipo de protección personal dependiendo de la categoría de seguridad en la que está trabajando. Cuando hablamos de categorías 3, categoría 4, tiene que tener la máxima, el máximo equipo de protección personal. Estos perímetros aplican cuando los trabajos están expuestos a conductores eléctricos energizados o también partes de circuitos. Entonces, aquí tienen ustedes el área crítica, está aquí en las partes energizadas. Bien, entonces, vamos a hablar de la NFPA 70E. El artículo 110.4, ustedes lo pueden hacer una búsqueda en Google de el NFPA 70E 110.4, así como está aquí abajo, les puede mostrar estos artículos, ¿verdad? El artículo A, que habla de las pruebas, dice: solo el personal calificado deberá llevar a cabo tareas tales como pruebas, búsqueda de fallas y medición de voltaje en equipos eléctricos operando a voltajes igual o mayores a 50 voltios. Entonces, si el área de trabajo va a ser mayor de 50 voltios, solo personal calificado debe llevar a cabo estas tareas. Bien, clasificación. Los instrumentos de prueba, equipos y sus accesorios deben ser como sigue. 1. Clasificados para los circuitos y el equipo donde van a ser utilizados. 2. Aprobados para ese propósito. 3. Usados de acuerdo con las instrucciones proveídas por el fabricante. Bien, el inciso C, diseño. Los instrumentos y equipos de prueba y sus accesorios deberán estar diseñados para el ambiente en el cual van a estar expuestos y para la forma en la cual ellos van a ser utilizados. Y por último, el inciso D es inspección visual y reparación. Los instrumentos y equipos de prueba y todas las puntas de prueba asociadas, cables de alimentación, sondas y conectores, deberán ser inspeccionados visualmente y verificar si hubiera defectos externos o algún daño antes de cada uso. Es increíble, antes de cada uso. Si hubiera un defecto o evidencia de daño que pudiera exponer a un empleado a una lesión, los artículos defectuosos o dañados deberán ser removidos de servicio. Bien, justo esto lo que mencionábamos unos slides atrás. Los instrumentos, y esto es súper importante,
y equipos de prueba son parte del equipo de protección personal. Esto es, hay una normativa que se llama la OSHA, la 1910.335, inciso A, 2 y esto es sumamente importante porque entonces, al igual que en la NFPA 70E, establece, define que los instrumentos y equipo de prueba son parte del equipo de protección personal. Esto es sumamente importante. Son parte del equipo de protección personal. Entonces, cuando se trabaja cerca de conductores energizados expuestos o partes de circuitos, cada empleado deberá usar herramientas aisladas. Lo que hablábamos, vean ustedes, esta herramienta aislada que ustedes ven aquí está mínimo garantizada para aislar hasta 1000 voltios. Aunque los ensayos se hacen a tensiones mucho mayores que esas. Aquí ustedes pueden ver, hay destornilladores planos de Cruz o Phillips, mucha gente les llama Phillips, de Cruz, pinzas de corte diagonal, pinzas de punta, pinzas tipo electricistas, ¿no? Y entonces, básicamente eso, ¿no? La idea es siempre observar o tener las prácticas de medición más seguras posible. Tienen que ser herramientas aisladas. Bien, prueba de preparación operacional. Fíjese, de preparación. Aquí básicamente se describe lo que son la prueba de los 3 puntos. La prueba de los 3 puntos consiste siempre en lo siguiente. Verifique la operación correcta de sus herramientas de prueba en una fuente de voltaje conocida primero, primer punto. Después, llevar a cabo una prueba o ausencia de voltaje. Y finalmente, volver a probar el voltaje, la fuente de voltaje conocida. Entonces, hay varias opciones. Puede ser un tomacorriente eléctrico convencional, si es que está disponible, ¿no? Entonces, opcionalmente, tenemos este dispositivo, se llama el PRB 240, o sea, es un accesorio de Fluke. Y lo único que hace es que en estas puntas que ustedes ven aquí, en estas entraditas, genera una tensión de 240 voltios. Genera una tensión. Entonces, eso nos puede servir al usuario. Primero, hacer hacer una prueba en un tomacorriente, en una fuente conocida, que sabemos que está energizada, hacemos una medición ahí, hacemos la medición de circuito que se va a medir y nuevamente regresamos a la misma fuente conocida. Entonces, la medición intermedia que hacemos, estamos garantizando que es una medición correcta. Ese es básicamente el método de los 3 pasos. Es un método que siempre se debe observar y muchas veces no se hace. Entonces, otra vez, todo el tema de este seminario es cómo minimizar los riesgos de mediciones eléctricas. Y esto es una manera de hacerlo muy importante. Bueno, esto lo vamos a estar enfatizando, reafirmando en todo momento. La seguridad es primero, es lo más importante, la seguridad es primero. Las mejores prácticas, ¿qué incluyen? Bueno, siempre que sea posible, trabaje en circuitos desenergizados, ¿no? Y si eso es posible, siga el procedimiento de interruptor quitado, candado colocado. Esa es una práctica muy importante. O sea, cuando acá digamos, en México, switch quitado, candado colocado. Entonces, cuando ustedes bajan un interruptor, es importante poner un candado. ¿Para qué? Para que mientras ustedes están trabajando en ese circuito, algún otro operario accidentalmente no energice el circuito. Entonces, eso es muy importante. Interruptor quitado, candado colocado. Bien, número 2, utilice herramientas que hayan recibido el mantenimiento adecuado y el equipo de protección personal apropiado. Eso es algo que ya hemos repetido varias veces y lo vamos a seguir repitiendo en toda la presentación, de acuerdo a la normativa NFPA 70E. Lentes de seguridad, herramientas aisladas, guantes aislantes, vestimenta clasificada para las descargas de arco, de acuerdo al nivel de seguridad en el que estén trabajando, la clasificación de seguridad, la categoría de seguridad. Caretas para arco, disculpen, tapetes aislantes, etcétera.
algo que es muy importante es no trabajes solo. De hecho, tenemos un video, muy bueno, está en español, por cierto, dura 23 minutos, está en la web de Fluke. Altamente lo recomendamos ese video, que ustedes lo vean. Es todo esto que estamos viendo aquí, no todo, pero la gran mayoría de esta presentación se cubre en ese video. Es un video en español, está traducido. No son subtítulos, está traducido al español. Y entonces ahí dice, por ejemplo, cuando un técnico está haciendo mediciones en estos gabinetes, en estos paneles, no trabajar solo. De hecho, establece que es muy importante que antes del trabajar, obviamente se tiene que documentar y establecer una ruta de evacuación, que existe una ruta de evacuación, porque luego muchas veces hay áreas de difícil acceso, y trabajar siempre con un compañero de trabajo con una ruta de evacuación establecida. Bien, practique técnicas de medición seguras. Siempre conecte la punta de tierra primero y después la del vivo. Muchas veces en los diferentes países se les llama diferente. Algunos le llaman el vivo, la fase, el caliente, también se les llama, o sea, lo que es la fase, el caliente, el vivo, etcétera. Así se le llama el circuito que está energizado, ¿no? Entonces, conecte la punta de tierra y después la fase. Cuando se va a desconectar, se desconecta primero la fase, primero el vivo, el caliente, y después la tierra, al final la tierra. Entonces, primero la tierra y al final la tierra. Y en medio conectar y desconectar la fase. Utilice el método el método del slide anterior, el método de los 3 pasos. ¿Verdad? Un circuito conocido, el circuito que se está midiendo y nuevamente el mismo circuito conocido inicial. De esa manera, la medición intermedia estamos garantizando que está correcta. ¿Va? Aquí está, pruebe un circuito conocido, mide el circuito a probar, vuelvo a probar nuevamente el circuito conocido. Finalmente, un número 6 podríamos agregar aquí, es, digamos, los electricistas que ya tienen tiempo, que han trabajado, veteranos, que tienen mucho tiempo de trabajar, normalmente, una vez que conectan la tierra, mantener, cuando es derecho, digamos, cuando es diestro el técnico, mantener una mano en el bolsillo, en el bolsillo de atrás del equipo de protección personal. Es decir, hacer las mediciones siempre con una mano nada más, no con las dos manos, hacerlo con una mano. Esas son prácticas, digamos, que el tiempo te enseña a hacerlo, ¿no? Que la experiencia te enseña, ¿no? Bien, asegúrese que su equipo de prueba cumple o excede los estándares de la industria. Entonces, ¿se acuerdan que hace rato hablamos de la NFPA 70E? Hablamos de la OSHA. La OSHA son reglamentos de seguridad e higiene en el trabajo. Eso quiere decir OSHA. Que todos los países tienen, absolutamente todos, reglamentos de seguridad e higiene en el trabajo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de la normativa internacional que es la IEC 61010. Es una normativa extremadamente conocida, extremadamente popular, que habla, en este caso es para bajo voltaje, o sea, menos de 1000 voltios o menos, habla del equipo de prueba, medición y control, la IEC 61010. Es una normativa más. Ya vimos la NFPA, la OSHA y ahora la IEC. En otras palabras, hay reglamentos, hay especificaciones, hay normativas que tenemos que observar cuando trabajamos circuitos energizados, ambientes de 1000 voltios o menos, incluidos circuitos trifásicos de 480 voltios y 600 voltios. Bien, ¿qué puede disparar una descarga de arco? La respuesta es los transitorios. Los transitorios son lo que dispara una descarga de arco. ¿Qué causa un transitorio? Bien, apagar un motor o otra carga inductiva, por ejemplo, al apagar el motor se puede generar un pico, ¿verdad? Un pico un transitorio que en la red cercana a donde se está haciendo eso. Mal funcionamiento del equipo también puede generar transitorios. Cambios de carga de las distribuidoras de energía. Ustedes saben, por ejemplo, que en ciudades, en metrópolis grandes, en ciudades grandes, hay redes, o sea, las redes de suministro a parques industriales,
etcétera, ¿no? Entonces, cuando, dependiendo de las horas pico, las empresas distribuidoras de energía hacen sus cambios de ramales, digamos, de ramales de alimentación. Cuando se hacen esos cambios, se ocasionan transitorios. Muchas veces se ocasionan transitorios que se propagan a través de la red, ¿verdad? Los variadores de velocidad, variadores de frecuencia, también ocasionan transitorios, también lo hacen. Entonces, estamos hablando, ¿qué nos origina eso? Y también muchas veces cuando hay tormentas de rayos que se están generando, entonces, estas descargas de rayos también que impactan unas líneas de transmisión, también se pueden propagar en la red. Obviamente, con la distancia se amortiguan, pero nunca se sabe dónde pueden caer estos rayos, ¿no? Dónde pueden impactar los sistemas de alimentación, los sistemas de transmisión. Bien, ¿esos transitorios cómo son? Bueno, son invisibles y mayormente inevitables. Ya mencionamos arriba qué es lo que los puede ocasionar. Pueden durar menos de 100 milisegundos, pero pueden ser extremadamente peligrosos. Pueden rebasar la protección de entrada de los equipos de prueba y causar arcos o cortos en el probador, ¿verdad? En los equipos de medición. Y aquí ven ustedes, fíjense cómo ustedes, por ejemplo, en una onda sinusoidal, estos picos pueden alcanzar hasta 8000 voltios. O sea, son de muy corta duración, pero de una gran magnitud. Bien, aquí están las categorías de seguridad que hablábamos anteriormente. Entonces dijimos que eh, ¿cómo se clasifican? El nivel y energía de los impulsos de voltaje dependen de la localización. Es una palabra súper crítica. Dependen de la localización. Entre más cerca esté la localización de la cometida de energía de la distribuidora, más alta es la corriente de falla disponible y más alta es la categoría. A eso se explica por sí solo. Si entre más cerca estamos de la cometida, más alta es la corriente de falla. Y obviamente la energía que alimenta un corto o una descarga de arco es inmensa, es gigantesca, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes digamos, por ejemplo, los centros de distribución de energía de una planta industrial, por ejemplo, ¿verdad? Cercanos a la cometida de la distribución. Aquí la categoría absolutamente es categoría 4, es la más alta categoría de seguridad que la IEC 61010 nos define, ¿verdad? Luego, conforme, conforme transcurre, digamos, la distancia, por ejemplo, cargas fijas instaladas, aquí nos lo menciona, son categoría 3. Aquí tenemos un motor, una bomba, aquí tenemos un variador de velocidad, aquí tenemos un panel de distribución, etcétera. Estos ya son categoría 3, categoría 3. Y acá finalmente tenemos ya categoría 2, por ejemplo, un taladro, por ejemplo, es un ejemplo acá. Acá, por ejemplo, cuando un transiente se está propagando a través de la red, ¿verdad? Porque vean, aquí tenemos transformadores de la subestación externa a una planta industrial, etcétera. Cuando un transiente se propaga a través de la red, como lo dijimos, se atenúa, se amortigua. Los cables mismos, aunque sean cables metálicos de cualquiera que sea, o sea, cobre, aluminio, etcétera, bronce, lo que sea, eh, eh, o aleaciones, obviamente, este, eh, el cable mismo, aunque sea muy poco, pero tiene impedancia. Entonces, conforme se va propagando el transitorio, se va amortiguando, se va atenuando. Entonces, estas son las categorías definidas por la IEC 61010 y categoría 4 es la más alta, obviamente. Bien, cuando, cuando, cuando se va a seleccionar el equipo de medición adecuado para un cierto trabajo, siempre primero hay que seleccionar la categoría y después el voltaje. Siempre. Primero hay que saber la categoría en la que estás trabajando y después se escoge la clasificación de voltaje apropiado. Por ejemplo, el voltaje puede ser 1000 voltios, 600 voltios, 300 voltios. ¿verdad? Y las categorías pueden ser categoría 3, categoría 4, categoría 2, etcétera. Pero hay categorías que pueden ser duales. Por ejemplo, la categoría 4, 600 voltios, puede tener el equivalente, es equivalente a la categoría 3 de 1000 voltios. Es importante. Lo vamos a ver ahorita un poquito más tarde cuando ustedes vean
las categorías de los equipos, cómo se muestran. Pero lo que es también muy importante es que las puntas de prueba tienen que ser de la misma categoría. No podemos tener un medidor de una categoría 4 y puntas de prueba categoría 2. Ahí simplemente eso no funciona. La categoría de las puntas tiene que ser la misma que del instrumento en sí mismo. Y las categorías en sí mismas pueden ser engañosas. La categoría hasta 1000 voltios puede soportar transistores de 8 kilovoltios. Es más segura que la categoría 3, 600 voltios, que solamente son 6 kilovoltios. Vean ustedes, entonces, la categoría 3, 1000 voltios, debe soportar transistores de 8 kilovoltios. En realidad, debe soportar hasta 20 descargas de 8 kilovoltios sin que se dañe el instrumento. Obviamente, otra vez, son de muy corta duración esos transistores, estos picos, ¿verdad? Pero deben de ser mínimo 8 kilovoltios para que un instrumento pueda decirse que es categoría 3000 voltios. Entonces, resumen, y lo más importante, conozca la categoría primero y después el voltaje en el que usted está trabajando. Justo lo que estábamos diciendo hace un momento. Vean ustedes, aquí, por ejemplo, este instrumento de medición es categoría dual. Categoría 4, 600 voltios, categoría 3, 1000 voltios. Aquí lo pueden ustedes ver, ¿no? Y aquí se ve aún más claramente lo que mencionábamos en las primeras diapositivas. Estas entradas que están aquí a la derecha, hay una gran impedancia. Aquí, entonces, este es el común, la punta de prueba negra, esta es la punta de prueba roja. Aquí podemos medir tensión, resistencia, capacitancia, diodos, continuidad. Todo eso lo podemos verificar aquí, en estas dos entradas. Las entradas de la izquierda son para corriente, para medir corriente en serie. Aquí la impedancia de entrada en estas entradas de corriente es casi cero, ¿ya? Casi 0 ohmios. Entonces, aquí ustedes pueden ver claramente, por ejemplo, este multímetro, el 117, es categoría 3, 600 voltios, y el 87.5 y el 289 son categoría dual, categoría 3, 1000 voltios, categoría 4, 600 voltios. Y aquí algo muy importante, dice, los instrumentos de medición deben ser ensayados, clasificados y certificados en forma independiente. ¿Qué queremos decir con eso de forma independiente? Significa esto. Muchos fabricantes, algunos fabricantes dicen que sus equipos fueron diseñados para resistir, o para trabajar en categoría 3, 600 voltios, por ejemplo. Pero no es lo mismo que diga, mi instrumento fue diseñado a que estos que ustedes ven aquí, por ejemplo, son laboratorios independientes que ensayan, que prueban los equipos y ellos extienden la certificación. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos UL, CSA, TV, BDE, la N10 140, o sea, hay varias certificaciones CE, hay varias certificaciones. Fíjense ustedes que, entonces, si ustedes quieren saber si su equipo está certificado por una agencia, véanlo. Por ejemplo, Fluke en el plástico, inyectado en el plástico, nos muestra. Aquí, por ejemplo, vean ustedes, miren todas las certificaciones que este multímetro tiene. Está CE, CSA, BDE, TV, UL, etcétera. Aquí tiene todas las certificaciones. Entonces, ustedes tienen que asegurarse que una agencia independiente lo certifica. Mire, por ejemplo, en el caso de Fluke, los multímetros 110, la familia 110, todos estos multímetros están certificados por CSA, CE y RCM. Estos de la familia 170 tienen UL, CSA, TV, también el 87.5 tiene BDE, etcétera. Vean ustedes cómo ustedes aquí, cuáles son las certificaciones que estamos hablando independientes. Esta es la Asociación de Estándares Canadienses, la UL es norteamericana, esta es canadiense, esta es europea, esta es alemana, también me parece que esta es europeas, alemanes, etcétera. Vean ustedes cómo aquí, acá tenemos la N1040, esta me parece que es australiana. Entonces, es muy importante que ustedes se aseguren que sus equipos de medición estén certificados en forma independiente. Esto es
Crítico, absolutamente crítico. Bien. Aquí tenemos dos ejemplos de multímetros. Por ejemplo, la serie original, esta es una serie de hace 40 años, 45 años, de hecho. 33, casi 40 años, 40 años. Estas son la serie original, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, estos que fueron fabricados hace 40 años, no están clasificados. No están clasificados. Entonces, estos, aunque los equipos pueden servir, hay que reemplazarlos. Sobre todo si trabajamos, si estamos trabajando en una planta industrial, que es el título de nuestra conferencia, mediciones eléctricas seguras en plantas industriales. Aquí, por ejemplo, este que es una generación, la tercera, esta es la generación original, esta es la tercera generación. Hubo una segunda generación, la 70-2 y la 70-3. Aquí ya están clasificados, miren, categoría 2, 600 voltios. Aquí ven la categoría, las entradas de tensión. Pero es una clasificación baja. Esto no es una clasificación adecuada para trabajar. Estos son multímetros fabricados antes de 1997. No cumplen el código y por lo tanto deben de ser reemplazados. Bien, protección desde el diseño. Entonces, los dispositivos de protección tienen que estar interconstruidos, tienen que ser la parte de la construcción del equipo. Y lo mencionábamos, categoría 4, 600 volts, categoría 3000 volts. Lo que decíamos, si ustedes tienen las puntas de prueba en las entradas de voltaje, ustedes pueden poner 1000 voltios aquí, 1000 voltios, que es la máxima medición que puede hacer el multímetro. Y aquí pueden tener 1000 voltios. Ustedes pueden poner la perilla de selección de funciones en cualquier posición, absolutamente cualquiera. Y el equipo, el multímetro, ni suda ni se acongoja. Es decir, resiste. Entonces, la protección de sobrecarga, se llama protección de sobrecarga en todas las funciones. Tiene que estar subrayado, ¿eh? Y tiene que tener fusibles de 1000 voltios de alta energía. Lo vamos a ver en el slide que sigue. Entonces, un multímetro Fluke de grado industrial dedica 10 a 15% de sus componentes exclusivamente a la protección. Entonces, si ustedes son un técnico que está trabajando haciendo mediciones de parámetros eléctricos, una planta industriales, lo único que ustedes van a querer es cuál es el medidor, cuál es el equipo de medición que me brinde la mayor seguridad posible. Todos tenemos familia, todos queremos regresar a casa íntegros, es equipo de protección personal y el equipo de medición que me otorgue la mayor seguridad posible. Quiero regresar vivo a mi casa, quiero regresar vivo y ver a mi familia de regreso en mi casa. Y no estamos hablando de COVID, obviamente, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces los dispositivos de protección que nos dan una seguridad adicional. Aquí, básicamente, lo que queremos enfatizar es que Fluke incorpora fusibles de alta energía, especialmente diseñados en sus multímetros digitales, ¿no? Entonces, están diseñados para contener la energía generada por un corte eléctrico dentro del el contorno del fusible. Limitan el tiempo en que la corriente es aplicada y el oxígeno es disponible para la combustión. Esto es muy importante. ¿Por qué? Sabemos que, por ejemplo, para que haya combustión necesitamos dos componentes, combustible y comburente. ¿Ah? Entonces, si limitamos el oxígeno, estamos apagando la flama, estamos apagando uno de los dos componentes, lo estamos eliminando. Al eliminar uno de los dos, limitamos el daño, limitamos la explosión. Además del diseño especial del fusible, el fusible de alta energía está lleno de arena. Esto que ustedes ven es arena. Entonces, cuando ocurren esos arcos, esas descargas de arco, las temperaturas pueden llegar hasta 6000 grados centígrados. Claro, son instantáneas, ¿verdad? Generados por la energía que alimenta el circuito. Y lo que hace es que derriten la arena y la convierten en vidrio, minimizando la bola de fuego y disminuyendo el oxígeno disponible. Otra vez, vean ustedes la palabra oxígeno. Vamos a disminuir el comburente, que es la parte esencial para que exista la combustión. Bien, esto ya lo hablamos brevemente anteriormente. Vean ustedes aquí la parte metálica expuesta de estas puntas de prueba. Aquí estamos hablando de 20 milímetros. Acá estamos hablando de 3.5 milímetros. 4 milímetros máximo. 3.5 milímetros están aquí en la punta. Entonces, ustedes tienen que utilizar puntas de prueba como estas, que se llama la TL175, que giran, creo que lo vamos a ver en el slide que sigue, y nos limitan la parte metálica expuesta.
Al limitar la parte metálica expuesta, estamos aumentando, es un factor de seguridad mayor, ¿no? Entonces, mostrar indicadores, conectores cubiertos, guardadedos, aislantes no dañados, asegurarnos que no están sueltas, rotas, etcétera, etcétera, y que el metal expuesto sea menos de 4 milímetros. Doble aislamiento, guardadedos, bornes, cubiertos, etcétera. Aquí están. Ven esta punta de prueba. Aquí están los 20 milímetros que hablábamos. Aquí están los 3,5 milímetros que hablábamos también. Estas puntas que se llama la TL175, al girar, esta parte que ustedes ven aquí, vean ustedes la parte roja y negra, aquí esto gira, al girar se retrae, digamos, al retraerse expone la parte metálica. Entonces, al extenderse, cubre la parte metálica. Entonces, estas puntas son muy importantes porque si están trabajando en un ambiente de categoría 2, pueden tener la punta metálica expuesta. Pero si están hablando de ambientes categoría 4, tienen que tener la parte metálica cubierta. Y esto, otra vez, siempre estuvimos hablando de normativas. En la IS 61010-031. Cuando no tienen ustedes estas puntas que se retraen o se expanden, se pueden utilizar estos, digamos, como tapones de plástico. Estos tapones de plástico se sobreponen aquí en la punta de prueba y tienen el mismo impacto, ¿no? Minimizan la parte metálica expuesta. Bien, vamos a hablar ahora dispositivos que nos ayudan de medición que nos ayudan con la seguridad, que incrementan la seguridad. Recuerden, lo hemos repetido y dicho y repetido, la seguridad es primero. Entonces, ¿qué nos ayuda? Primero, muchas veces antes de hacer mediciones específicas de números, tenemos estos detectores de voltaje de no contacto. O sea, por ejemplo, estos detectores se llaman volt alerts. Ustedes seguramente los conocen, los tienen. Simplemente lo que hacen es que al estar cerca de un contacto de un circuito energizado, se iluminan. La parte posterior se ilumina. Tenemos varios tipos de estos. Tenemos varios tipos de estos detectores de voltaje de no contacto. Bien, también tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un multímetro que se llama el 233, este es el modelo 233. Vean ustedes, fíjense, el cuerpo del multímetro está acá, cerca del circuito que se va a medir. De hecho, está conectado, puede ser con cocodrilos, con caimanes acá, ¿verdad? Y acá tenemos ¿cómo se llama? La pantalla. Entonces, esto nos aumenta la seguridad. ¿Por qué? Porque hay una comunicación vía Bluetooth, ¿no? Vía Bluetooth entre el multímetro que está acá y la pantalla. Hay una conexión vía Bluetooth. Y aquí, por ejemplo, al habilitar el circuito, hacemos una medición, pero nuevamente, vean ustedes cómo el técnico está alejado. ¿Se acuerdan de los perímetros cuando hablábamos de los perímetros de... Fíjense, aquí, por ejemplo, ni siquiera tiene guantes aislantes el técnico. Está alejado del circuito que está energizado acá. Igualmente tenemos una pinza amperométrica, que es exactamente lo mismo. La pantalla de la pinza es desprendible, es separable, se separa del cuerpo de la pinza. Aquí la pantalla se separa del cuerpo hagan de cuenta como si le separáramos la cabeza, ¿no? Entonces, aquí hay una comunicación vía Bluetooth y esa comunicación con línea de vista puede ser 10, 15, 20 metros, a máximo esa distancia. Y vean ustedes como aquí, por ejemplo, aquí están midiendo una corriente alta, es una corriente 597 amperios. Y aquí está la sonda de la iFlex, que es la sonda flexible conectada a la pinza, y estamos incrementando nuestra seguridad al alejarnos de la parte donde se puede generar una descarga. Bien, entonces vamos a hablar ahora de una herramienta de trabajo de Fluke que salió al mercado hace 2 años y medio,
2 años y medio ya. Y es una, es un probador, es una pinza, digamos, pero es una pinza tipo tenedor, porque la mordaza no se abre y se cierra, siempre está abierta, es tipo tenedor. Vean, aquí está. Esta pinza es maravillosa, o sea, es increíble, de hecho, porque hay dos modelos, pero la que estamos viendo aquí se llama la T6000. T6000. Entonces, esta pinza nos puede medir la corriente y la tensión simultáneamente en un circuito. Pero miren esto, qué increíble. Lo increíble es que la pinza lo puede hacer sin usar puntas de prueba. Porque medir la corriente que circula en un circuito, eso es algo que se ha hecho por 50 años, 60 años. Hace 60 años que ya se mide el campo magnético que, que, que se genera y es proporcional. La intensidad del campo magnético es proporcional a la corriente que circula en un circuito. Y eso tenemos 50, 60 años de que se puede medir, cuando había pinzas amperométricas analógicas, etcétera, ¿no? Ahora, y eso se ha podido hacer siempre, pero medir la tensión de este conductor sin usar puntas de prueba, eso es casi un milagro. Eso es la verdad es que es sorprendente, o sea, es una tecnología única. Y Fluke hasta el día de hoy es el único fabricante que tiene un producto similar en el mercado. Prácticamente no existe otra marca de equipos de medición que pueda ofrecer un producto de esta naturaleza, o sea, completamente manual, ¿no? Práctico. Pero hablando de seguridad, ¿en qué nos ayuda? Simplemente no estamos utilizando puntas de prueba. Ya olvídense de los 20 milímetros y 4 milímetros y etcétera. Aquí estamos midiendo la tensión sin usar puntas de prueba. Lo único que se hace, si por ejemplo un electricista está en una escalera, por ejemplo, no sé, en el piso, lo que se hace es que obviamente es un cocodrilo. Este cocodrilo la punta del común, esta punta que vemos aquí negra del medidor, se conecta a cualquier parte metálica que haya. Puede ser una llave de agua, puede ser un gabinete metálico, puede ser los conduits metálicos que protegen los cables, cualquier cosa metálica que exista cerca. Se conecta y simplemente, entonces ya se puede medir la tensión y la corriente de cualquiera de los cables, absolutamente de cualquiera. Eso es algo absolutamente sorprendente. Es una tecnología que se llama FieldSense. Otra vez, tiene 2 años y medio en el mercado, está disponible. Ustedes pueden contactarse con sus equipos de Helios. Estas son muy, muy recomendables porque aumentan la seguridad. Lo único que hay que hacer es que el cable tiene que estar al fondo de la horquilla, básicamente al fondo de la horquilla. Es todo, o sea, simplemente se empuja y ya, es todo. Y nos da, y otra vez, medición simultánea. Aquí, por ejemplo, estamos midiendo 13.7 amperios de corriente alterna y 234 voltios en este circuito. Literalmente es un equipo sorprendente. Mida voltaje y corriente sin usar puntas de prueba. Bien, además de todo eso, podemos incrementar la seguridad con herramientas inalámbricas. Muchos de los equipos de medición de Fluke hoy en día tienen la habilidad de lo que se llama Fluke Connect. Fluke Connect es la plataforma de conectividad de Fluke. Y hoy en día hay muchísimas herramientas habilitadas con Fluke Connect. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Simplemente se conectan acá, digamos en este caso, por ejemplo, aquí estamos midiendo un circuito trifásico, estamos midiendo la corriente de estas 3 fases, ¿verdad? Y hay una comunicación, ¿verdad? Comunicación, ser vía Bluetooth o Wi-Fi, dependiendo del equipo, ¿verdad? Dependiendo de los productos, en este caso es Bluetooth. Entonces, estamos viendo en forma remota las mediciones.
Esto es extraordinario, porque entonces estamos alejados. ¿Se acuerdan otra vez de los perímetros de los que hablábamos del equipo de protección personal? Bien, aquí estamos alejados. Al estar lejos del punto energizado, el equipo de protección personal, como lo veíamos en aquel slide, puede ser, no necesariamente tiene que ser toda la capucha completa, etcétera. Y además, no solamente se puede ver en tiempo real cuál es la medición de las corrientes que están circulando, pero además, esto es súper importante, se puede hacer un registro en función del tiempo. O sea, cómo se puede dejar registrando cómo cambia esa corriente a través del tiempo. O sea, podemos hacer una predicción cada minuto, etcétera, y ver, por ejemplo, si hay cambios en conectar cargas, desconectar cargas, etcétera. Podemos ver cómo evoluciona eso, ¿no? Entonces, pero aquí lo fundamental es la seguridad. Al estar más lejos de los puntos energizados, de los paneles, gabinetes, etcétera, líneas, áreas de acometida, estamos minimizando el riesgo o maximizando la seguridad. Bien, se pueden ver, aquí tenemos este multímetro que se llama el modelo 3000 FC, así se llama, 3000 FC. Teniendo este multímetro, se pueden ver hasta 10 mediciones simultáneamente. 10 mediciones simultáneamente, ¿no? Se pueden ver aquí en el multímetro, o puede ser en su celular, puede ser un iPhone o puede ser un Android, obviamente cualquiera de los dos, ¿no? Lo único que hay que hacer es, hay que bajar una aplicación. La aplicación se llama FluConnect, así se llama la aplicación. Está obviamente en la tienda de Apple o en la tienda de Google. No tiene un costo, no tiene costo. Ustedes bajan como bajar una aplicación, todas las que tenemos en los celulares, ¿no? Y simplemente el hecho de bajarla y tener la aplicación en el celular les da a ustedes, a cualquier usuario, acceso hasta 5 gigabytes de mediciones en la nube. 5 gigabytes de mediciones es bastante, 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 bastante. Se puede tener más capacidad, pero entonces, como cualquier otra cosa, ¿no? Hay que pagar una cuota, porque una planta, obviamente, si se va a tener esto en una planta industrial, pues obviamente van a estar haciendo muchísimas mediciones en otras partes, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Podemos tener equipos con la habilidad o con la conectividad de FluConnect. Bien, otra forma de trabajar con seguridad son las cámaras infrarrojas de Fluke. Fluke tiene cámaras infrarrojas desde hace 15 años y ustedes pueden ver imágenes térmicas, ¿verdad? Imágenes térmicas de circuitos, ¿verdad? Entonces, esto obviamente es extraordinariamente seguro, porque las imágenes térmicas las podemos tomar desde distancias de 5, 10, 15, 20 metros, o sea, sin ningún problema. Aquí tenemos un panel, ¿verdad? Y podemos ver las cámaras termográficas el día de hoy son extremadamente populares en las plantas industriales. Todas las plantas industriales tienen cámaras. Aquí lo importante es que cada generación nueva, y las generaciones surgen cada 2, 3 años. Igual que con los celulares, es idéntico. Apple empezó con el modelo 4, me parece, y ahora estamos en el modelo 12, ¿no? O sea, cada 2 años saca una nueva generación de celulares. Es igual acá. Cada 2, 3 años son nuevas generaciones de cámaras termográficas que tienen muchísimas más prestaciones. Por ejemplo, antes había que estar haciendo el enfoque con los lentes, porque lo más importante de una imagen es que esté enfocada. Si no está enfocada, hay otras cosas que hay que tomar en cuenta, obviamente, ¿no? Pero el enfoque es la más crítica de todas, ¿no? ¿Cuál es la emisividad de la superficie? Si son metales lisos, si son metales rugosos, etcétera. Todo eso tiene que ver con las características o la práctica o la experiencia de tomar imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos circuitos trifásicos. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito trifásico en el cual esta fase nos indica que tiene una disipación, o sea, una mayor temperatura que las otras dos fases. Aquí es más cualitativo que cuantitativo. Entonces aquí no es que, por ejemplo, esta temperatura esté 10, 15 o 20 grados centígrados mayor que estas otras dos. Lo que nos está diciendo es que aquí hay un problema que hay que revisar. Puede ser un problema de conexión eléctrica, pues una pérdida de fase, puede ser que está sobrecargado el circuito, etcétera. Simplemente aquí es una herramienta de diagnóstico. Entonces, una vez que tenemos un problema, tenemos que traer las otras herramientas que nos van a ayudar a
que nos van a ayudar a definir exactamente cuál es el problema. Tenemos un problema de armónicos, por ejemplo. Tenemos un problema de, otra vez, pérdida de fase, fases sobrecargadas, etcétera, etcétera. Vean ustedes aquí, miren, aquí estamos queriendo ver, aquí hay una, me parece que es una pinza amperométrica, viendo cuál es la corriente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un punto caliente, ¿verdad? Aquí hay un punto caliente. Acá hay transformadores en una red de distribución urbana, ¿verdad? Y aquí tenemos, probablemente, habría que ver si están sobrecalentados estos transformadores. Puede ser que les falte aceite, no sabemos exactamente qué puede ser. Bien, además, hablando de seguridad, tenemos estos que se llaman, estas se llaman ventanas para infrarrojos, ventanas para infrarrojos. Entonces, lo que hace es, por ejemplo, siempre se ha establecido, se ha dicho, está definido que cuando se abre el gabinete, ¿verdad? Hay que traer equipo de protección personal y ahí es donde los riesgos de descarga de arco. Entonces, un termógrafo anteriormente tenía que abrir el gabinete para hacer su verificación de rutina de mantenimiento preventivo en todo el interior del gabinete. Ahora, y eso es un riesgo, sin duda es un riesgo por todo lo que vimos anteriormente. En cambio, con esta ventana, y hay ventanas que tienen un diámetro de 50 milímetros, 75 milímetros y 100 milímetros. Son los 4 tamaños. Entonces son 5 centímetros, 7,5 centímetros o 10 centímetros de diámetro de las ventanas. Y lo que le permite esa ventana para infrarrojos es que el técnico, fíjense, puede ver todo el interior del panel, absolutamente todo el interior del panel a través de la ventana y no tiene que abrir el panel. Y eso es una seguridad adicional. Entonces, otra vez, todo nuestro tema es seguridad, siempre seguridad y más seguridad. Y así como existen estas ventanas para infrarrojos, también tenemos estas ventanas para que también se fijan en los gabinetes, en la pared del gabinete para no tener que abrir. Estas son para calidad de la energía, cuando estamos haciendo mediciones de calidad de la energía. ¿Qué estamos midiendo? Como siempre, estamos viendo las mediciones de tensión, mediciones de corriente, mediciones de factor de potencia, mediciones de armónicos, mediciones de flicker, o sea, todas esas mediciones que se tienen que hacer para ver la calidad de la energía eléctrica dentro de una planta. Podemos hacer esas mediciones porque esta ventana en el interior del gabinete está ya conectada en forma permanente a los circuitos que se van a medir. En cambio, se abre la ventana y el técnico simplemente conecta los conectores, los de tensión están abajo, los de corriente están arriba, aquí. Estas que están arriba son de corriente, son de voltaje, ¿verdad? Y hace sus estudios, ¿verdad? Sus estudios de calidad de energía sin tener que abrir el gabinete. Bien, estamos terminando ya nuestro webinar. Entonces, entrenamiento de instrumentos de prueba y competencias. La NFPA establece que los empleados deben ser entrenados para seleccionar el instrumento de prueba apropiado para una tarea dada, demostrar cómo usar el instrumento de prueba, interpretar los resultados, entender las clasificaciones de seguridad de los instrumentos de prueba, llevar a cabo una inspección visual de un instrumento de prueba y sus accesorios, llevar a cabo una verificación operacional de una fuente de voltaje conocida. ¿Se acuerdan que hablábamos del método de los 3 pasos? ¿Se acuerdan? Identificar una mala aplicación. ¿Se acuerdan que hablamos anteriormente cómo podemos tener un mal uso de los equipos, una mala aplicación? Y por último, la penúltima slide es: complete cursos de entrenamiento de seguridad de mediciones eléctricas en línea. Asegúrese que la clasificación de sus herramientas de trabajo cumplen con la clasificación de sus herramientas de prueba, cumplen con la clasificación de su ambiente de trabajo. Audite su inventario de herramientas de prueba. Asegure el cumplimiento con las clasificaciones y estándares de la industria. Verifique la disponibilidad operacional de sus herramientas. Ordene refacciones cuando sea necesario. Haga el entrenamiento, reuniones informativas, parte de su trabajo diario. Entonces, aquí tenemos lo que se llama un scorecard, o sea, simplemente pasa o no pasa. Pruebe y verifique, perdón, su multímetro está probado, ensayado y verificado por 2 o más laboratorios independientes, sí o no.
hizo una inspección visual de su equipo de prueba para ver si tiene roturas, raspaduras, si el display ya se alcanza a ver bien, se pasa o no pasa. Inspección visual de sus puntas de prueba y cuál es la clasificación de la categoría de las puntas de prueba, verificar la continuidad de las puntas de prueba, si están clasificados para categoría 3600 y 1000 voltios, si tienen doble aislamiento los equipos de prueba, y también las puntas de prueba tienen doble aislamiento, no solamente el multímetro, si tiene circuitos de protección de sobrecarga para la fusión de resistencia y continuidad, y si el multímetro tiene los fusibles apropiados de alta energía, pasan o no pasan. O sea, ustedes tienen que estar seguros de todo esto. Nuevamente, ¿por qué? La seguridad es primero. La integridad del técnico que trabaja en las plantas industriales es absolutamente lo más importante. Es el último slide. Videos y notas de aplicación. Tenemos muchos videos de seguridad, ¿no? Muchos videos de seguridad. Los pueden encontrar ustedes en el website de Fluke o en YouTube. En YouTube, Fluke tiene un canal propio de Fluke en YouTube, obviamente. Simplemente le dan YouTube diagonal Fluke y es todo. Y entran al canal de Fluke. Pero ahí van a encontrar cientos de videos de los equipos de Fluke. Asegúrense de verificar los que son de seguridad eléctrica. Algunos pocos están en español, otros muchos están en inglés, pero igual, bueno, pues lo importante es ver los videos, ¿no? Entonces, recuerden que les mencionamos que hay dos recomendaciones finales. Hay un video de 23 minutos que mucho de lo que vimos aquí está en ese video, mucho está en español. Y por último, tenemos una nota de aplicación de 7 páginas. Es una nota de aplicación bastante viejita, tiene más de 20 años, pero los conceptos no han cambiado. Se enfoca mucho en las categorías de seguridad, ¿verdad? Entonces, este es el final de los invitamos a que contacten al equipo de Helios, ¿verdad? A todo el equipo de Helios, obviamente un personal completamente muy profesional, muy capacitado, que nos pueden brindar respuestas adicionales e información adicional a lo que ustedes encuentren en la web. Los invitamos a que verifiquen el sitio web de Fluke en Bolivia y vayan al website de Helios también. Muchas gracias a todos, muchas gracias por participar en nuestro webinar. Entonces, nos quedan unos pocos minutos, vamos a abrir los micrófonos o si gustan leer las preguntas en el chat, como quiera, adelante, no sé si es Harold o alguien que nos esté apoyando. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo Ricardo. Hola, Acá. Ricardo, adelante con las preguntas. Te cuento que, bueno, agradecer a toda la gente que se estuvo conectando y atendiendo el webinar. Le vamos a hacer llegar el material pronto a su correo, a todos los que se registraron. Ahí están los links que está compartiendo en vídeo. Estuvimos respondiendo, te cuento que vamos a dejar uno o dos minutitos. Si alguien tiene dudas, las otras preguntas ya las fui respondiendo. Bueno, ahora no tenemos ninguna pregunta que esté sin responder. Tenemos un par de minutos por si alguien tiene alguna pregunta en vivo ahorita, con mucho gusto. Y si no, bueno, ustedes ya conocen ustedes ya han estado en contacto con nuestro personal de Helios en Bolivia. Entonces, ellos les pueden dar seguimiento, Si ya no hay más preguntas, pues entonces solamente agradecer, Ricardo. Muchas gracias a ti, a María Luisa, a Harold, Javier, a todos por su apoyo en llevar a cabo este webinar y los invitamos a futuros webinars que demos, ¿no? Claro que sí, Emilio. Igual, muchas gracias a ti por el apoyo, a todo el público presente, los que nos pueden hacer llegar sus consultas, las que nos hicieron llegar y pronto los que tengan más dudas, igual están mis datos en el chat. Con gusto les vamos a responder y hacer llegar la información que necesiten. Perfecto. Bien, pues gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde y resto del día a todos. Gracias. Hasta luego. Igualmente, Si tienen más preguntas, son bienvenidos. Adelante. de acuerdo, creo que no hay ninguna por el momento.
Entonces, Ok. vamos a dar por finalizado el seminario y bueno, una vez más, ¿no? Agradecer y que tengan buen día a todos, lo que queda del jueves. Hasta luego. Hasta luego, Emidio, un saludo. Hasta luego, sí, Ricardo, igualmente. Adiós, chao, bye. Gracias, Emidio. Muy buena la presentación. Gracias, Javier. No, al contrario. Muchas gracias. Sí, listo. Gracias, Javier. Nos vemos en el próximo webinar que demos. Hasta Estamos en luego. contacto. Gracias. Adiós, adiós.